Bueno, y el otro tema obligado en la semana fue este revés que sufrió, pues, Morena, el presidente López Obrador, pero más que todos, pues la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, que, pues como jefa de gobierno de la Ciudad de México que fue, no tuvo las condiciones, no las creó, no amarró, no hizo los amarres necesarios para que, pues, Ernestina Godoy, mejor conocida como la fiscal de la Ciudad de México, Ujú. esta fiscal muy controvertida en cosas muy buenas que hizo y Claro. otras cosas no tan correctas, eh, pues fuera ratificada para un nuevo periodo y fuera reelecta. Básicamente, alguien operó algo, Ujú. alguien logró que le dieran un madruete, otro más a la dueña del bastón de mando. A la dueña del bastón vamos a dejarlo ahí porque mando no hay. Claro. Y pues la sorpresa de sorpresas es el ver que, pues como pasa en estas circunstancias, cuando cualquier morenista de nivel resbala, pues la condición es al Senado. ¿Qué opinas, alcalde? Híjole, ¿qué ganas o qué costumbre tienen los políticos de manosear a los fiscales? Sí, venimos de una reforma de hace algunos años donde buscábamos esa autonomía de parte de las fiscalías y acabamos de ver lo importante otra vez que son los contrapesos, independientemente de los intereses políticos, pero lo vimos en Nuevo León, el Que eterno sigue ahorita el conflicto que conflicto. tiene el gobernador Samuel García por querer poner a su Imponer, no fiscal, poner, imponer, imponer a porque él no tiene derecho a poner. así es. Y cómo del otro lado, pues está una oposición que se resiste. Un fiscal Y como el de Guanajuato. un fiscal como el de Guanajuato, estamos viendo lo que acaba de suceder, ¿verdad? Entonces, creo que en este caso, fuera de la discusión política, que obviamente tiene mucha profundidad, es esta parte importante que tiene que ver con los contrapesos y esta figura de la fiscalía. Una reforma naciente que tiene pocos años y que el presidente también le quiere meter mano, ¿sí? De alguna forma. Pues si O lo sea, vimos hasta en la Fiscalía de la Nación, con así Gers es, Manero. con Así Gers es. Manero. Entonces, fuera de eso, yo quisiera subrayar esa parte donde el tema de los fiscales va a adquirir cada vez un mayor peso político y una mayor importancia, y sigue siendo de suma importancia que hayan contrapesos en el Congreso, independientemente de los intereses políticos, que siempre va a haber, ¿sí? Me encantaría siempre ver este tipo de escenas, donde el fiscal oficial se tope con el Congreso a la hora de las votaciones y demás, y viceversa. No estamos aquí apoyando a uno u otro. Pero como bien dices, qué bueno que volteemos a ver a los fiscales con los claroscuros que representa una fiscalía. Tenemos a Ernestina Godoy, que ha sido reconocida por la capacitación, el dinero que metieron en la parte de preparación de la fiscalía, pero también en la línea 12, que no llegaron hasta las últimas En la 12 consecuencias. en la que se dio el birrete de fiscal a Carlos Slim. Así es. Entonces, aguas con esos brincos de la fiscalía a la política, porque lo acabamos de ver con el ministro Arturo Saldívar. Arturo Saldívar, ¿sí? Que viene de la mayor casa judicial, el máximo tribunal de este país, y ahorita está haciendo campaña en Morena. Entonces, es importante que estén sobre la lupa este tipo de personajes y que los veamos y que existen los contrapesos. A ver, la caída de Ernestina Godoy es la historia de debilidad política de Claudia Sheinbaum. Y hay un contraste enorme entre los 34 puntos porcentuales que, según las encuestas medidas por Poll of Poll de Oráculos de Leo Zuckerman, le lleva a Claudia Sheinbaum a Xochitl Gálvez, y el poder que realmente ejerce. Primer strike, no pudo imponer a Omar García Harfuch como el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, la ciudad que gobernaba. Segundo strike, le prometió a Manuel Velasco y a Dan Augusto López que habría sucesiones tersas en las gubernaturas de Chiapas y de Tabasco. Nada. En ninguna de las Nada dos lo más logró, alejado. y en ambas se impuso el poder de Andrés Manuel López Beltrán. Y tercer strike, la caída de Ernestina Godoy, que por cierto, Ernestina Godoy sí cercana a Sheinbaum, pero más cercana todavía a Martí Batres,
y a la actual candidata de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Aquí la pregunta es, ¿se les cayó o la dejaron caer? ¿Y por qué viene esta pregunta? Porque ahora va a haber que seleccionar una nueva fiscal. La nueva fiscal, ¿la va a seleccionar Claudia Sheinbaum o la va a seleccionar Martí Batres y compañía? A ver, faltaron 3 Martí votos. Batres y Brugada, que Martí sería la Batres y próxima Brugada, jefa que de sería la gobierno. próxima jefa de gobierno. Hay que recordar cómo se da este proceso de rechazo a la ratificación de la fiscal. Se requería mayoría calificada de 44 votos, se consiguieron 41. Faltaron nada más 3 votos y hubo presiones fuertes, Bueno, y acuérdate que como lo denunció Alejandro Moreno Cárdenas. los priistas, tres mujeres priistas, Así es. se cambiaron de bando para Así votar es. a favor. Hubo las mujeres periodistas que contra. se cambiaron de bando, pero ¿por qué nada más ellas? ¿Qué Claro. faltó de operar para que se lograra la ratificación que para la 4T y para la imagen de Claudia Sheinbaum era importante? Y del presidente. Y del presidente, Porque por supuesto. recordemos que ya pasó con Norma Piña. Así es. Se eligió una fiscal que el presidente no quería. Ya pasaron varios incidentes en las cámaras Así con las es. cosas de la Guardia Nacional, las energías limpias, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, yo quiero traer aquí a la mesa un debate que es la parte más profunda del entretelón de la no ratificación de Ernestina Godoy. Y es, a ver, ¿ante qué estamos en estos momentos en Morena? Ante una serie de tribus sectarias que se están dando unas a otras hasta con la cubeta, vaciando estadios, Claro. Así es. boicoteando eventos, haciendo que no se le aplauda a la candidata en sus giras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y con qué intención? Con intención de bajarla, A ver, Ramón. con intención de que se sepa que no tiene fuerza, con intención de que se vea que ella por sí sola, aunque le hayan dado el bastoncito de mando, sin el presidente, sin Martí Batres, sin Clara Brugada, sin quien sea, No puede no operar es nada. capaz de tejer un acuerdo. Entonces, lo que está dejando en evidencia reiteradamente esas situaciones Claro. es que Claudia le falta capacidad política desde que lo vimos el día primero que se peleó públicamente en un video con Alfonso Durazo. A ver, coincidió que un día después del rechazo a la ratificación de Ernestina Godoy, para mí esto fue sintomático del poco poder que tiene Claudia Sheinbaum, siendo la supuesta próxima presidenta del país, que Carlos Lomelí, el ex superdelegado del gobierno federal en Jalisco, y quien perdió el proceso interno para ser el candidato de Morena a la gubernatura de ese estado, circuló un audio donde abiertamente reta públicamente a Claudia Sheinbaum frente a una multitud diciendo yo me le puse enfrente a Claudia Sheinbaum y le exigí que tenía que ser yo el que designara todas las candidaturas del estado de Jalisco, tanto locales como estatales como federales. Y la respuesta de Sheinbaum fue tibia y pobre. La respuesta de Sheinbaum, pública también, fue pues es que yo no tengo el poder para designar esas candidaturas. Es decir, ¿cómo es posible que un personaje políticamente menor como Carlos Lomelí haga ese insulto político contra quien supuestamente va a ser la próxima presidenta del país y que la próxima presidenta del país le responda diciendo yo no tengo la capacidad ni el poder de tomar las decisiones que tú me estás pidiendo? Eso es una expresión de debilidad política, véasele por donde se le vea. Y donde le están dando los bastonazos, que es en la Ciudad de México. Y cerca de un Estado de México que ahora es el Estado de México Morena, Tlacomulco, ¿sí? Entonces, ¿dónde se dan estas resistencias de esas tribus? Es precisamente donde se supone que debería ser la casa de Claudia Sheinbaum. Donde debería estar totalmente donde debería cohesionada. estar la fuerza donde política. está el momento Así en es. donde la objetivo número uno de la elección presidencial próxima para los morenistas Claro. está en la recuperación de la Ciudad de México. Por Y el supuesto. Estado de México y la concentración de votos que se da en las delegaciones y la cercanía con el Estado de México, oye, es una cantidad de votos que te pueden voltear una elección hacia un lado o hacia el otro. Lo que no puedes hacer, Alejandro, es que cuando perdiste la mitad de la Ciudad de México, es que yo no fui, Claro. fue Monreal.
Claro. Que cuando perdiste, que no te llenaron el estadio, yo no fui, fueron las tribus de Morena que me Pues sí, pero boicotearon. estás con Clara Cuando yo- Brugada contra Está bien, pero Martí Batres. cada vez se le está viniendo a Claudia Sheinbaum más el síndrome de Vicente Fox. Aquel que decía, ¿y yo por qué? ¿Yo por qué? En este caso, ese yo por qué no es un yo por qué de una operadora política, sino el yo por qué de alguien que impotente políticamente hablando Así es. no es capaz de poder pastorear a sus propios rebaños. El problema es que Claudia Sheinbaum ni siquiera tiene un rebaño propio. Bueno, Y eso ese es el punto. ese es el punto de fondo. A ver, tú ves los equipos nuevos en los gobiernos recién llegados de Morena y no hay ninguna figura de Claudia Sheinbaum. Pero sí hay figuras muy cercanas a Andrés Manuel López Beltrán. Hay figuras muy cercanas a Jesús Ramírez Cuevas. Entonces, en la eventualidad de que Claudia Sheinbaum se convierta en la próxima presidenta de México, ¿con quién va a gobernar? ¿Y a quién le van a responder esos alfiles? ¿A la presidenta de Jure o a un presidente de facto? Pero lo digo, ¿qué me dices, Alejandro, de la denuncia que hizo San Juana Martínez, Así quien es. fuera directora de Notimex, agencia del Estado, mujer morenista respetada de la izquierda, Así es. como lo definió el propio Consiglio Gómez Leiva, el propio publicista de la 4T, Sí, por supuesto, Pigmenio. Epigmenio Ibarra, en donde, bueno, ¿qué dijo San Juana Martínez? A nosotros, a la hora de hacer todo el enjuague y las cuestiones que se dieron en Notimex para su desaparición, dos acciones importantes. Una, denunciando a Luisa María Alcalde Por supuesto. por estar manipulando todo el proceso de liquidaciones y demás. Y segundo, la petición desde aquí para que se dieran recursos de las liquidaciones, nada más y nada menos que a la campaña de Claudia Sheinbaum. Pero, A ver, Ramón, si dijeras que eso te lo está denunciando San Juana, diciendo que les pidieron liquidaciones para la campaña de Xochitl Gálvez, te digo, bueno, pues, vamos. Pero que una morenista denuncie que en su gremio, y deberá haber mucha gente que lo ratifique, yo no creo que San Juana se vaya a aventar ese trompo a la No, por uña, porque supuesto que no. él sabe con... A ver, la pregunta sigue siendo la misma que hice yo aquí en esta mesa. Cuando Marcelo Ebrard denunció Así que es. Claudia había tomado recursos de la Secretaría del Bienestar, y el presidente ni se inmutó, dijo, eso pasa normal ahí en las campañas. En condición cualquiera, con otra persona, el presidente había dicho, al diablo Marcelo, y se va para afuera. Hoy San Juana Martínez dice, nos pidieron dinero para la campaña de Y no, Claudia. no solo Luisa María, también el secretario del Trabajo, Marat Bolaños. O sea, ya estás hablando, juntando la denuncia de San Juana y juntando la denuncia de Marcelo Ebrard, de tres personajes del gabinete involucrados en un presunto desvío de recursos públicos. Marat en Bolaños campaña. no es el amigo de El Andy. amigo de Andrés Manuel López Beltrán. Bueno, entonces, a ver, ¿quién está con Claudia? Si el amigo del hijo del presidente salió a decir esas cosas. Sí, Martí Batres está boicoteando reiteradamente desde la jefatura de gobierno Así es. la campaña. Y el castigo que recibe es que su hermana se vaya de A la Suprema ministra de la Corte. Suprema Corte. A ver, ya no entendí. La verdad que la 4T se está volviendo un 4L, un cuarto laberinto. Sí. Y esto va a traer repercusiones muy serias que esperemos hablar. Nada más un último Sí. comentario sobre este tema. El único personaje que sabemos que tiene atado completamente su proyecto al de Claudia Sheinbaum es Omar García Harfuch, Sí, que claro. curiosamente había estado exiliado después de lo que fue una amenaza del crimen organizado y ahora regresó, reapareció en un video con Miguel Torruco y bueno, pues es el único, digamos, aliado que tiene en este momento Claudia Sheinbaum. Frágil, por cierto. Frágil, muy frágil. Muy bien, seguiremos comentando, porque habrá mucho que decir de estas luchas de tribus morenistas. Así es.